El 2 de octubre del año 2006, en una comunidad en los Estados Unidos, más exactamente en Pensilvania, una comunidad que se llama Nickel Mines, ocurrió una tragedia que paralizó a esta nación y de pronto en otros lados se alcanzó a oír porque un hombre armado entró a una pequeña escuela de la comunidad Amish. La comunidad Amish es como aquí más cercano de pronto los menonitas, no sé, bueno, en el llano hay muchas comunidades de estas. Y son las comunidades que se dedican a Dios y bueno, tienen una cultura muy particular. Y en una escuela de esta comunidad entró este hombre con un arma, atrincheró la puerta y disparó fríamente contra 10 niñas que habían allí estudiando. 5 de ellas murieron al instante y una más murió luego cuando fue trasladada a los servicios médicos. Una situación terrible, ¿no? Conmocionó este lugar, conmocionó los Estados Unidos, el que sucedan cosas como estas. Canales de televisión se dirigieron hacia allá a cubrir la noticia, reporteros esperaban ver qué pasaba y claro, pues lo que todo el mundo esperaba es cómo esta comunidad reaccionaba ante una situación tan terrible, tan dura. Rabia, indignación, tal vez allí los padres de estas chicas. Imagina los padres de estas chicas cómo iban a responder ante esta situación, pero sucedió algo tal vez impensado. Y es que horas después, estos padres de perder a sus hijas y la comunidad allí en esta aldea o en este lugar se reunieron. No hicieron declaraciones de odio. Se presentaron a la casa de la viuda, de la esposa de este hombre, porque el hombre luego de matar a las niñas se suicidó. Se mató él mismo. Y acudieron ellos a la casa de esta viuda, una mujer que imagínense cómo estaba, devastada, avergonzada por lo que su esposo había hecho, pero ellos la abrazaron, le entregaron un sobre con dinero para que pudiera alimentar a sus hijos, para que pudiera estar allí sustentándose por un tiempo y establecieron un fondo financiero para comenzar a ayudar a esta familia en esta catástrofe. No solo eso, asistieron al funeral del asesino de estas chicas y allí consolaron a la familia. Un reportero le pregunta a uno de estos hombres, a uno de estos padres que acaban de enterrar a su hija, le pregunta, ¿cómo es posible que no sientan odio en un momento como este? ¿Cómo pueden hacer esto? La respuesta de este hombre fue muy simple, pero muy aplastante. Él dijo, porque nuestro rey nos enseñó a vivir así. Tremendo, ¿no? Una comunidad que tenía la palabra de Dios en su corazón y ante una situación tan difícil, responden como el rey les ha mandado a vivir. ¡Wow! Tremendo. Bueno, ese es el tipo de vida que hemos empezado a hablar desde la semana pasada, ¿recuerdan? Que hemos empezado a estudiar algo que la Biblia llama o que se ha mencionado, los que han hecho esta categoría se han mencionado como el sermón de la montaña, el sermón del monte, que es ese sermón o el compendio más grande que hay de enseñanzas de Jesús donde establece la cultura del reino de los cielos, cómo viven aquellos que hacen parte de ese reino que Jesús ha venido a establecer. ¿No es esta historia que acabamos de escuchar una muestra de lo que hace un ciudadano del reino de los cielos? ¿Cuántos de nosotros, de pronto en nuestra cultura de país, en una situación como esa, qué habríamos hecho? Palo, piedra, fuego, incendiamos y hacemos y revolucionamos todo porque a veces tenemos esa sed de venganza, pero ¿es eso lo que el rey ha establecido para los ciudadanos de su reino? Es una cultura diferente, ¿cierto? Es un pensamiento de vida distinto. No es como este mundo nos dice que debemos vivir. Así que estamos recordando eso, los principios del reino de los cielos. Y recuerda que el reino de los cielos, ¿qué es? Es el corazón, primero, donde se establece el reinado de Dios. Y es donde Dios empieza a gobernar nuestra vida. Ya hablábamos de tres cosas que vienen del reino de los cielos. No sé si lo recuerdas. ¿Sí lo recuerdas? Ok, eso dice Romanos 14, 17, que no es de palabras ni de cosas externas, sino que es de gozo, es de paz, es de la bondad de Dios sobre nuestra vida. Y eso se ve manifestado en que donde el reino de Dios está, hay orden, ¿recuerda? Dios empieza a establecer un orden. Ya las cosas no siguen desordenadas o a nuestra manera, Dios establece un orden, pero también trae belleza. Empezamos a
a hermosear. Dígale al de lado, qué bien te ves hoy. Algunas mujeres dijeron, ¿hace cuánto no escuchaba algo así del esposo? ¿Hace cuánto no me da un piropo? El reino de los cielos trae belleza, nos hermosea, nuestra vida empieza a verse diferente, mis queridos. La gente empieza a decir, oigan, ¿te ha pasado algo? Porque Dios hace que nuestra vida empiece a verse de manera especial. Y tercero, trae prosperidad. El reino de los cielos trae prosperidad, empieza a prosperarnos para hacer que nuestra vida crezca, o sea, que empiece a haber un crecimiento, una abundancia. Las cosas se empiezan a ver mejor. No olvidemos eso. Y mire, también manifestaciones del reino de los cielos es que donde el reino de los cielos está, suceden milagros. Donde Dios establece su reino, comienzan a haber milagros. Dios comienza a hacer cosas que clamamos y que esperamos y que son sobrenaturales. Dios empieza a obrar. Así que esto se los digo es porque a ese reino es que pertenecemos y hemos creído en Cristo Jesús. Y no vale la pena decir, uy, yo pertenezco a ese reino, pero no estoy disfrutando los beneficios de ese reino. No, pues algo tenemos que hacer, ¿cierto? Y tenemos que empezar a ver estas cosas en nuestra vida porque eso es lo que trae Dios. Y empezamos hablando del Sermón del Monte con lo que llamamos, esos primeros versículos, lo que llamamos las bienaventuranzas, que son un listado del carácter de aquellos que pertenecen al reino de Dios, pero también las bendiciones que Dios trae a aquellos que son de esta manera. Eso es especial, o sea, Dios demanda a nosotros un carácter, una forma de ver la vida, de vivirla, pero a cambio, ¿qué viene? Pues bendición. Eso es muy especial. Recuerda que estas bienaventuranzas son como paradojas, son cosas contrarias a la cultura de este mundo y hemos empezado a estudiarlas. Hace 8 días, ¿cuáles vimos? Muy bien. La bendición del pobre y del que llora. A ver, ¿cuántos lloraron esta semana? Sí, eso hace parte. Jesús dijo, bienaventurados o benditos los que lloran. Y nosotros no, ni una lágrima voy a derramar. Fuerte. No, la fortaleza es delante de Dios expresar lo que nos duele. Y el pobre, ¿recuerdan qué es? El que está reconociendo que sin Dios no vale nada. Que sin Dios estamos en bancarrota, sin vida. Ese es. Y ahí empezamos a hablar de esto. Pues hoy vamos a seguir adelante con las siguientes dos. Pero antes de esto, bueno, recuerden que estamos hablando de esta serie, la hemos llamado ¿cómo? El secreto de una vida bendecida. La segunda parte veremos hoy. Porque queremos ser bendecidos, pues aquí la Biblia sí nos da el secreto de la felicidad, de la dicha, de la bendición para nosotros. Vamos nuevamente al libro de Mateo, capítulo número 5, y vamos a leer nuevamente todas las bienaventuranzas para recordarlas. Por si se nos han olvidado, yo le invito a que en la semana usted esté revisándolas y vamos a seguir dejando que Dios nos hable aquí. Jesús dijo, aquí la Biblia dice, versículo 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Bueno, recuerde que esto es contrario a nuestro pensamiento, porque uno cuando iba a pensar que bendito, bienaventurado el que llora, el pobre, ¿qué más dice ahí? El que tiene hambre, los misericordiosos, etcétera. O sea, mira que los perseguidos, por ejemplo. Bueno, esto es este listado de lo que Dios está sacudiendo en nuestra cabeza para decirnos así es como vive un hijo del reino de los cielos. Ya hablamos, bienaventurado los pobres, el que reconoce su necesidad de Dios, bienaventurado el que llora, el que se duele por su pecado, por el pecado de este mundo, por las situaciones y busca la ayuda de Dios. Y hoy vamos a ver las siguientes dos que están en el versículo 5 y 6. Y comenzamos. La primera de ellas que queremos mirar hoy es la bendición del manso y humilde. Algunos dicen, yo soy manso, pero no. A ver, yo soy manso, pero no manso. Vamos a ver de qué se trata esto. La bendición del manso y del humilde. Porque por lo menos uno tiene
la perspectiva de que el manso es como el débil, el que todo el mundo puede hacer con él lo que quiera y como que eso en este mundo no se ve tan guau. Pero mira, si recordamos esta historia que les comenté al iniciar de esta comunidad, nos podemos dar cuenta que la verdadera grandeza no está en la fuerza de las reacciones, en dominar a otros, en nuestra sed de venganza, en no dejarlos pisotear, sino está en la gracia que podemos extender y una vida que tiene control de sí mismo. ¿Cómo puede definir este mundo una persona fuerte? A ver, ¿cómo puede el mundo definir una persona fuerte? A veces hablan de que esta persona es de carácter y no tengo pelos en la lengua. Y lo que digo, lo digo, porque así soy yo. Y pensamos que ese carácter fuerte es como esas personas que van por la vida atropellando al que sea y no les importa. Y a veces como que decimos, wow, sí. Y si vemos a alguien que no es así, como que no, este es como tontico. Este como que se le deja montar. Este es como un bobito. Pero ¿será que a eso se refiere la Biblia? ¿De qué es lo que Dios bendice? Nietzsche, este filósofo, pensador de hace muchos años, hablaba del superhombre. Sí, ese que habla de que la muerte de Dios y se murió Dios es porque el hombre ahora encontró que hay unos valores que él mismo puede asumir en su vida y ser un superhombre, no necesitar nada más, sino simplemente buscar el poder, la autorrealización por sí mismo y por eso Dios se muere. Y mira, ese pensamiento ha quedado en muchos de nosotros, en esta sociedad donde creemos que nosotros está en nosotros la fuerza, el poder, la autorrealización. Jesús propone algo muy diferente a los que pertenecemos a su reino. Debemos entender muy bien a qué se refiere esta bienaventuranza de la mansedumbre y la humildad. Porque si a ti te mencionan o dicen hay que ser manso, hay que ser humilde, ¿en qué piensas tú? ¿Qué es lo que viene a uno a la mente? Muchas veces esa mansedumbre se confunde con debilidad o con pasividad o hasta con cobardía, ¿no? Como que el manso se dice, uy, no, pues no hago nada porque es que qué miedo, o no, ay, pues ya dejemos así, ya digamos la vida. Bueno, tenemos que entender muy bien a lo que Jesús se refiere aquí cuando dice, Dios bendice a los que son humildes o mansos, dicen otras versiones, porque heredarán la tierra. El mundo confunde mansedumbre con eso, debilidad, pasividad, cobardía, pero mira, empecemos por mirar dos grandes ejemplos de la Biblia que habla y resaltan que son tal vez los dos hombres más humildes que han estado sobre esa tierra. El primero de ellos fue Moisés. La Biblia dice, y era el hombre más manso de la tierra. Y debemos mirar, bueno, ¿será que Moisés fue débil, pasivo y cobarde? ¿O cómo entendemos la mansedumbre o la humildad de un tipo como Moisés? Pues entendemos que ok, entendemos que este hombre, pues mira, el contexto en donde dicen que Moisés era el hombre más manso es cuando sus hermanos hablan mal de él y murmuran de él y hasta dicen, ¿es que acaso Dios solo habla por Moisés? Y miren, se casó con esa mujer cusita ya, esa de otro pueblo, y empezaron a criticarlo por su mujer y a decir, es que solo habla Dios por Moisés. No, ¿qué le pasa? Dios también habla por medio de nosotros. ¿Y qué pasó? Pues Dios se enojó y le mandó a la señora, a la hermana de él, porque fue la que más ahí murmuró y criticó, le mandó una lepra. ¿Y qué hizo Moisés? Uy, qué bien, chúpala, téngala ahí para que aprenda, ¿no? La intercedió, oró, dijo, no, Dios, ten misericordia. Un hombre, ¿tenía Moisés poder y autoridad de parte de Dios? Imagínese esto, un tipo que levantó una vara y se abrió el mar en dos. Claro, lo hizo Dios, pero ¿por medio de quién? De la fe y la autoridad que Dios ha puesto en este hombre. Tenía este hombre poder, autoridad para el que se levantara a criticarlo, darle un golpe en la cabeza o decir Dios consume a esta gente con fuego porque estos son unos rebeldes. ¿Tenía este hombre poder para eso? Claro que sí. Cuando uno lee la historia de Moisés, uno que se da cuenta que cada vez era Dios, perdónalo, Señor. Hablaban contra él y Moisés seguía tranquilo, no dejaba que esto lo confrontara o lo sacara del lugar, oraba por la gente, tenía un corazón manso y humilde. Ahora, ¿qué decimos de Jesús?
¿Qué decimos de Jesús? Que es el otro hombre y tal vez el mayor de todos, porque Moisés, pues, es una muestra de la humanidad, pero Jesús muestra mucho más la humildad de un hombre que tenía control de sí mismo, la mansedumbre de un hombre, porque uno ve a Jesús y Jesús sí se enojaba, porque en la Biblia vemos que Jesús se enojó varias veces, pero no era con cualquiera. Jesús no andaba malhumorado por la vida. Ahí, ay Jesús, ora por mí, que me duele. Ay, ¿qué le pasa? Bueno, está bien, hágale, sánale en el nombre de Jesús. No, o sea, andaba Jesús así, bravo, no, se enojó. ¿Con quiénes? Con los que hicieron del templo de Dios un mercado y no un lugar de oración y adoración. Se enojó y no agredió a la gente, porque la gente dice, uy, es que Jesús cogió y los dio barrote. No, derribó fue las cosas que habían ahí porque no era lo que debía estar en el templo donde se adoraba a Dios. Y se enojaba o manifestaba su indignación contra los líderes religiosos de la época porque eran una gente hipócrita. Una gente que imponía cargas a la gente y ni siquiera ellos querían cumplirlos y eran hipócritas delante de Dios y delante de la gente. Pero ¿cómo trataba Jesús al necesitado, al que estaba agobiado, al que buscaba su ayuda? Con ternura. Y por eso Jesús es el único hombre que puede decir en la historia de la humanidad y sobre esta tierra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos aquí pueden decir eso? Amén. Amén. No, yo no sé. Podemos acudir a Jesús, que es manso y humilde de corazón, pero llegar nosotros a esa perfección de Jesús, decir, soy manso, humilde, wow, eso es el nivel más alto de lo que nos demuestra la mansedumbre. Y mira, la mansedumbre de ellos radicaba en que nunca buscaron defenderse a sí mismos. ¿Recuerdan esa escena? Jesús, huerto de Getsemaní, llegan los soldados a cogerlo, a apresarlo, a llevarlo allá a las autoridades. Y solamente con que Jesús dijo, cuando preguntaron, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús dijo, yo soy. ¡Pum! Esta gente cayó al suelo del poder y la autoridad que había en él. De su voz solamente cayeron al suelo. Pero luego salió nuestro amigo Pedro, que no tenía mucho de manso, sino un poco de menso, pero sacó la espada y ¡fum! Le cortó la oreja a uno de estos hombres y Jesús le dijo, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace, Diego? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Y Jesús le dice, si yo quisiera llamaría legiones de ángeles a que acabaran con estos pero ese no es el plan de Dios. Y no se defendió buscando como su propia, que lo reconocieran o que dijeran, ah, sí, Jesús, perdón. No, manso y humilde de corazón, mis queridos. Por eso él podía decir, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Wow, eso es tremendo. ¿Cuántos de nosotros, o para nosotros, la primera reacción que tenemos cuando alguien nos afrenta, nos ofende o hace mal contra nosotros es salir a defendernos con pata, puño, dientes, de todo? ¿Mansedumbre? ¿Humildad? Se cuenta de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, antes de ser presidente, pues él era un general del ejército de allí de los Estados Unidos y tuvo un altercado con un hombre que se llamaba William Penn. En ese altercado, Washington se exaltó y trató muy feo, le habló muy mal a este hombre, tanto que Payne, este hombre se enojó tanto que le metió una bofetada y lo tiró al piso. En esta época, pues que alguien ofendiera o agrediera así a un militar, todos se preparaban para que hubiese un duelo a muerte, porque el general o el militar tenía que defender su honor. Sin embargo, este hombre, Washington, este militar, al otro día citó a este hombre, William Payne, a un bar, a una taberna local, y todos esperaban. Ahí se va a vengar de ese golpe que le dio. Cuando se encontraron, este hombre llegó muy temeroso, porque entendía que ese era un militar, pero acudió. Cuando llegó a Washington, se puso de pie frente a este hombre, extendió su mano, lo miró a los ojos y le dijo, señor Payne, ayer me equivoqué, utilicé palabras inapropiadas y usted defendió su postura. Si cree que hay suficiente satisfacción en esto, estrechemos la mano y seamos amigos.
Mansedumbre. Mansedumbre. Y posiblemente si este hombre hubiese actuado bajo su temperamento y defendido su honor en ese momento, de pronto hasta no hubiera llegado a ser presidente más adelante de esta nación. La mansedumbre es lo que Dios espera de nosotros y vamos a entender muy bien de qué se trata. La palabra griega que Jesús usó aquí cuando lo declaró es la palabra praus. Es una palabra que es imposible traducir en nuestro idioma. O sea, no hay una palabra en el español que encierre todo lo que significa esta palabra en el griego. No la hay. Por eso algunas versiones lo traducen manso, otras humilde, otras hablan de ternura, otras hablan de gentileza, porque no hay una palabra que lo pueda traducir completamente. Y esta palabra lo que significaba era el balance adecuado entre dos extremos, tener el balance, el equilibrio entre dos extremos. Y hablaba de una personalidad poderosamente controlada y equilibrada. O sea, cuando hablaba Jesús de ser manso y humilde, está hablando de una persona que se puede controlar y puede vivir equilibradamente. Esta palabra se usaba básicamente en tres contextos principales. Se mencionaba de una medicina que era muy potente, pero que en la dosis adecuada podía sanar una enfermedad. ¿Sí? Se decía, esta es una medicina praus o mansa, si lo queremos traducir. O sea, se podía dar en la dosis correcta, aunque pudiera matar, porque si la daban en más dosis pudiera matar, en la dosis controlada sanaba. También se usaba para el viento, que en forma calmada el viento puede impulsar un barco, puede mover ciertas cosas, pero un huracán descontrolado pues tiene una fuerza destructiva terrible. Y también se usaba de los animales, cuando había un caballo, un semental que había sido domado, que ahora había sido domesticado y que el amo podía controlarlo, aunque conservaba toda su musculatura, su fuerza salvaje, ahora podía responder a su jinete que lo controlaba. Se usaba en esos contextos. Por esto, en el contexto bíblico, cuando se habla de mansedumbre y humildad, no se está hablando de una persona que se deje manejar así, ay, que hagan conmigo lo que quieran. Es que yo soy manso, sí, que hagan conmigo lo que quieran. No, está hablando de una persona que mantiene su postura, que es equilibrada, pero que tiene su fuerza de vida bajo control. Es decir, que puede controlarse cuando las situaciones de la vida desafían a que uno responda como el viento del huracán, acabando con todo, tiene la capacidad de controlarse y de no actuar bajo sus impulsos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Mira, este es un episodio que guardo con mi corazón con mucha eh, gratitud, porque me enseñó la mansedumbre. Un día estábamos en una reunión de la iglesia, esto era en Ibagué, cuando estaba en una de las iglesias allí en Ibagué, una reunión de ayuno, un jueves de la mañana, tipo 10 de la mañana, orando, alabando a Dios. Estábamos allí, ya había empezado como un tiempo de enseñanza. Estamos así sentados, aquí como estamos, cuando de repente en tu nombre a la iglesia, enardecido, bravo, gritando que la iglesia no lo dejaba dormir. No me dejan dormir. Y pues no era que la iglesia estuviera haciendo tremenda bulla, nada, ¿no? Pues nunca hemos tenido problemas con nadie de sonido, pero este hombre llegó, no me dejan dormir, ¿qué es que ustedes no me dejan dormir? ¿Qué les pasa? Y este hombre pues súper enojado empezó a tirar cosas, a dañar cosas. En la iglesia había unos floreros grandes de vidrio, unas flores que a la pastora le encantaban las flores, tumbó esos floreros, tumbó unos alfolíes, empezó a dañar y a agredir a la gente y a decir maldiciones allí, a hablar desproporcionadamente. Y yo me acuerdo ver a mi pastor levantándose de su silla y salir con cara de enojado, que cualquiera diría, uy, le va a meter su derechazo. Pero el pastor se paró con enojo, porque imagínense que alguien venga a dañar las cosas, se paró frente a él y con mucha firmeza le dijo, vamos afuera y hablamos. Y acompañó a este hombre hasta afuera, hablaron en la puerta, este hombre seguía gritando y mi pastor, sin salirse de los chiros, como se dice, ahí muy calmado, habló con él, le dijo, no, usted no puede venir aquí a hacer lo que quiera, por favor, respete. Wow, el coso quedó ahí, el hombre se fue todo bravo, pero para mí fue impactante ver a mi pastor reaccionar de esa forma, porque yo quería salir a cobrar patas.
Sí que este viene aquí a dañar la reunión y a tirarse las cosas y dañar. Más de uno queríamos salir y no, él actuó y él mostró en ese momento lo que es la mansedumbre, lo que es la humildad, lo que es tener un espíritu bajo control, lo que es tener la vida controlada y equilibrada. Es eso lo que Jesús habla de la mansedumbre, es el equilibrio de aquel que no se excede a responder como se le da la gana y aplastando al que sea, pero tampoco es el otro extremo de dejar que todo el mundo pues haga conmigo lo que quiera, porque es que sí, soy manso, soy humilde. No, es el equilibrio entre mantengo mi postura, puedo presentar defensa de las cosas que me agreden, pero me puedo controlar. Me puedo controlar. Esa es la bendición del manso y humilde. Mire, el Salmo 37, que Dios bendito, ese Salmo 37 he estado siguiéndolo mucho los últimos semanas, pero el Salmo 37 habla de la mansedumbre. Salmo 37, versículo 3, perdón, del 7 al 11 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia al que Él actúe. Una persona mansa que sabe esperar a que Dios actúe, pero ¿cuántos de nosotros queremos salir ya a hacer y a resolver por nuestras fuerzas? Una persona mansa espera y sabe que Dios actúa. Sigue diciendo, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Miren ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Mansedumbre, humildad, espíritu bajo control, fuerza controlada. A eso es lo que Jesús estaba refiriendo con esta bienaventuranza. Mira, algunos creen que Jesús está directamente pensando en este pasaje, porque dice lo mismo. Si vemos, los humildes poseerán la tierra, y cuando vemos la bienaventuranza dice Dios bendice a los humildes o mansos porque heredarán la tierra. O sea, Jesús estaba pensando en este salmo y está resaltando que una persona mansa vive así, descansando en Dios, no se inquieta, no se enoja o pierde los estribos fácilmente, deja que Dios obre, que Dios actúe y que con humildad vive en esta tierra, y eso trae bendición. En ese sentido, la humildad se ve en nuestra relación con Dios y en la relación con otros. Porque yo no puedo decir, uy, yo soy más humilde para con Dios, pero aquí que nadie me la monte. No me la dejo montar por nadie. Y el que se venga, le doy. No, mi querido, pues no hay relación en eso. Si yo soy humilde para con Dios, manso delante de Dios, tengo que ser manso y humilde en mi relación con los demás. Y mira, la mansedumbre, ¿cómo se ve? La mansedumbre se ve así. Una persona mansa y humilde es aquella que acepta los propósitos y planes de Dios. ¿Mm? Acepta los propósitos y planes de Dios, porque a veces uno no es muy humilde con Dios, porque uno no acepta lo que Él quiere para nuestra vida, sino que uno se revela y no puede ser, y es como ese caballo salvaje que no se quiere dejar domar por su jinete, sino que quiere tener rienda suelta para hacer lo que se nos antoje. El manso humilde acepta los propósitos y los planes de Dios. Es decir, empezamos a tener un corazón sumiso al gobierno del rey. ¿Recuerdan eso? Que aquí esto estamos hablando dentro del contexto del manifiesto del reino. O sea, esto es lo que el reino de los cielos establece para aquellos que pertenecemos a ese reino. Pero nosotros sí somos del reino, pero no, que el reino me mande. No, yo sigo siendo mi rey. No es así. Si haces parte del reino de los cielos, el reino de los cielos solo tiene un rey y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la mansedumbre es aprender a vivir sumisos al gobierno de ese rey, que es bueno, es fiel, pero también es un rey que demanda una obediencia. Segundo, ya lo hablamos, la mansedumbre es tener un corazón equilibrado, un corazón en un equilibrio.
ni al lado de la ira excesiva y destructiva, pero tampoco de la indiferencia, el desinterés o no hago nada. Es el equilibrio sano de defender, de estar en paz, de no responder airadamente, sino de estar equilibrado. Y también lo veíamos ahorita, pues una vida bajo control. El manso y humilde ha aprendido a controlar sus instintos, a controlar su vida. Y no tiene que ver solamente el control en cuanto a cuando alguien nos ofende, no ir a hablar. Todo, o sea, el control de mi vida, de no dar rienda suelta a mis pasiones. Porque ¿cuántos podemos ser tranquilos con la gente? Pero damos rienda a las pasiones, rienda suelta a todo lo que se nos antoja, a las tentaciones. No, es controlarnos. Es esa vida controlada, pero puesta delante de Dios, bajo el control de Dios y del Espíritu Santo que nos ayuda a crecer. Por eso esa palabra se usaba de ese animal que había aprendido a aceptar el control de su jinete. Tenía toda la fuerza, un animal de eso. Imaginemos un caballo así, bien fuerte, que puede llevarse al jinete, mejor dicho, arrastrarlo por donde quiera, pero tomado o bajo el control de su jinete, ese animalejo puede estar ahí, tranquilo, controlado. Entonces esa es la vida bajo control. No es bajo control nuestro. Nosotros podemos controlarnos porque Dios ahora viene y nos controla. Y esa es la humildad. Y ahí es donde tenemos que ser sinceros delante de Dios y decirle, Dios, pues hay cosas que no puedo. Hay cosas que no me dan. Hay cosas que ya no aguanto. Necesito tu ayuda. Y el gobierno de Dios viene para darnos esa paz y también ayudarnos a controlar y enfrentar las situaciones de esta vida. ¿De acuerdo? Es una buena pregunta. ¿Qué tanto control tenemos de nosotros mismos? Queremos controlar a otros. Ah, eso sí. Eso sí, ojalá me dieran un control para manejar a los demás y tenerlos a mi antojo. Pero cuando hablamos de controlar a nosotros mismos, eso es difícil. Y no podemos controlar a otros, estamos llamados a controlar a otros, pero sí estamos llamados a que Dios nos dé la fuerza para controlar nuestra propia vida. Pero también la mansedumbre, y esta me gusta mucho dentro de todo eso que Jesús resalta de la mansedumbre, de la humildad, es que la mansedumbre, la bendición del manso y humilde tiene que ver con que nosotros desarrollemos un espíritu enseñable. O sea, un corazón dispuesto a que cualquiera puede enseñarme, Dios puede enseñarme, me someto a aprender. Le preguntaban a un maestro hace muchos años que cuáles eran los alumnos más difíciles que le habían tocado tratar. Y él decía, no cabe duda de que serían estos chicos, son excelentes alumnos, pero los peores son los que están convencidos de que ya lo saben todo. Los más difíciles son aquellos que ya se creen, ya me lo sé todo. Le pasa a uno, los que somos padres a veces con los hijos, ¿cómo se creen ellos? Ya me lo sé todo. Pero no, es que no, yo lo hago así, pero no, yo. Y le dan ganas a uno. Ahí sí toca mansedumbre. Dios bendito. Pero qué difícil es cuando uno trata de enseñar a alguien que no cree que puede, o que ya no necesita aprender más, o que uno no puede enseñarle, es difícil. Y bueno, a veces delante de Dios somos un poco testarudos en ese sentido. Porque, mi amado, todavía no nos las sabemos todas. Todavía nos falta mucho. Y tener un espíritu enseñable es estar dispuesto aún a reaprender muchas cosas que uno creía que ya tenía claras o que uno cree que ya se las sabe. El espíritu enseñable y humilde y manso es decir, estoy dispuesto a reaprender, a volver a escuchar, a dejar que Dios vuelva a hablar a mi corazón. No se le puede enseñar nada a una persona que cree que ya lo sabe todo. Eso es una realidad. No va a surtir efecto. Entonces no seamos así delante de Dios, ni delante de la gente, porque Dios nos quiere enseñar directamente, pero a veces a través de otros, y ese corazón así duro de, yo ya me lo sé, yo ya me lo sé, yo ya me lo sé, pues te afecta solo a ti, no afecta a nadie más, te afecta solo a ti o a mí si tenemos esa actitud. Finalmente, Jesús dijo, bienaventurados o Dios bendice a los que son mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Ellos
recibirán la tierra por heredad o heredarán toda la tierra. Y wow, esto sí que tiene una connotación espiritual muy importante porque siempre que a un judío le hablaran de tierra, ¿qué creen que pensaba un judío cuando le hablaban de tierra? Pues de tierra prometida, ¿sí? De cómo Dios los había llevado a una tierra prometida y durante años habían luchado por esa tierra que Dios les había dado. Ahora que Jesús dijera, el manso y humilde recibe la tierra por heredad, está hablando de recibe las promesas de Dios. El que es manso y humilde ve el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida, el propósito de Dios cumplido en su vida. Si volteamos la torta, entonces te dejo eso ahí para que lo pienses. El que no es manso, no es humilde, el que es terco, está ahí con un corazón endurecido, obstinado. ¿Qué pasa? Pues tal vez se expone a que los propósitos, las promesas y los planes de Dios no se puedan ver cumplidos en su vida. Wow. Pues duro, ¿no? Duro. Entonces hay que cultivar ese espíritu manso, el que es manso, el que se somete a Dios, el que tiene un espíritu controlado, pues ve el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Y mire que es interesante porque dice, recibe la tierra por herencia. ¿Uno qué tiene que hacer para ganarse una herencia? Pues ser hijo o beneficiario de alguien que le quiera dejar la herencia. Pero uno no puede decir, hoy me dieron ganas de salir a trabajar por una herencia. Voy a ir a trabajar por una herencia, me voy a conseguir un tío rico que me deje la herencia. No, no funciona así, ¿cierto? Se recibe de verdad por gracia, o sea, es una gracia que alguien tiene con uno, sea el papá o sea alguien que quiso dejarlo a uno heredero de algo, se recibe por gracia. Es decir, que tampoco está esa bendición en función tanto de lo que yo hago, sino yo tengo que ser manso, humilde, vivir para Dios, someterme a su gobierno, hacer lo que tengo que hacer en esta tierra. ¿Y qué va a pasar? Que Dios va a cumplir sus promesas, sus propósitos por gracia como herencia para nuestra vida. Y eso será de bendición. Y mira, muchos de nosotros, de pronto te lo dejo allí para que lo pienses también, muchos de nosotros de pronto aún no hemos visto cumplido el propósito de Dios en algo que hemos orado, que hemos trabajado, que hemos luchado. No lo hemos visto cumplido, es porque Dios espera que primero seamos mansos y humildes de corazón. Hasta que no pase eso, Dios no va a hacer nada. Dios no va a traer esa herencia, esa bendición, esas promesas, porque está esperando es que primero yo sea como ese caballo, que me someto a Él y que estoy tranquilo para hacer su voluntad. Yo lo viví, yo lo viví. Durante años orando, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Quiero servirte, haz tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, quiero servirte. Y entré en una temporada, en unos años donde yo lo que más lejos sentía era que Dios estuviera cumpliendo su propósito en mi vida. Me sentía no viviendo en el propósito de Dios, me sentía alejado de los planes de Dios, me sentía en un vacío existencial, en que mi vida no fluía, en que no pasaba nada. Yo decía, pero Señor, lo que yo quiero es servirte, o sea, yo no estoy pidiendo que hacer lo que a mí se me da gana, yo quiero servirte y es lo que yo siento, hacer tu voluntad, servirte en tu reino. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no fluyen las cosas? ¿Por qué no pasa nada? Hasta que un día Dios nos dijo a mi esposa y a mí que no estábamos siendo mansos y humildes, que estábamos siendo ingratos, que estábamos siendo tercos, con un corazón obstinado y testarudo. Y hasta que no solucionáramos eso, Él no iba a mostrar nada más. No iba a pasar nada más. Y teníamos dos opciones, decirle, ay, pero Dios tan delicado que no hace nada, tampoco es que estemos tan mal. O decir, Señor, definitivamente tienes toda la razón y me humillo. Eso es la humildad. Me humillo ante ti pidiéndote perdón porque hemos tenido un corazón terrible, un corazón ingrato, un corazón orgulloso. Perdónanos, Dios. Y cuando uno baja la cabeza, entonces Dios extiende su gracia. Y entonces Dios empieza a hacer, y entonces Dios empieza a mostrar, y entonces los cielos se abren, es literal, y las cosas cambian. Y Dios empieza a guiarnos en sus propósitos, y Dios empieza a que veamos esa tierra prometida más cerca y cumplirse sus propósitos. Pero no va a pasar, mis amados, si no agachamos la cabeza y decimos, Dios, tú tienes el control, Dios, ayúdame a someterme a ti y a vivir en esta tierra con mansedumbre,
y con humildad. Amén. Les dejo esta para la siguiente. La bendición del hambre y la sed que veremos la próxima semana, porque Dios también dice que bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y la próxima semana hablaremos al respecto. ¿Qué tal si te colocas de pie y vienes al Señor? No sé si de pronto allí en el computador me pueden poner un fondo musical, una pista musical. Y oramos, acercándonos a Dios. Y tal vez yo creo que lo primero que tenemos que hacer al acercarnos a Dios es decirle: Dios, no he sido manso y humilde. No he visto esa mansedumbre completamente en mi vida. Me ha faltado. Y diles, allí acércate a Dios, cierra tus ojos, olvídate por un momento de los que están a tu lado o a tu alrededor y acércate a Dios y dile: hoy vuelvo a recordar, Dios, que te necesito y que sin ti nada puedo y que soy un hombre, una mujer que Dios necesita que tú vengas y toques y rompas la dureza del corazón, Señor, y haga lo que tengas que hacer. Mi Dios, hemos sido tercos, hemos sido orgullosos, hemos sido obstinados, hemos sido soberbios. Dios, delante de ti, delante de los hombres, Señor, hemos actuado no con ese espíritu enseñable, humilde, de control, de equilibrio. No, Señor, sino que nos hemos excedido, hemos actuado a veces con una ira excesiva, hemos actuado con rabia frente a la vida, hemos afectado a otros, hemos aún arrastrado delante al que se nos suponga. Dios, perdónanos por eso. Perdónanos primero por no ser humildes y mansos delante de ti, porque muchas veces has querido hacer tu voluntad y guiarnos a tus propósitos y nosotros no nos hemos dejado guiar, porque nos hemos creído que tenemos mejores ideas que lo que nosotros queramos. Y Señor, y nos damos cuenta que así no funciona. No funciona, Dios. Perdónanos. Como dice tu palabra, nos humillamos ante ti, Señor. Nos humillamos ante tu presencia, porque tú eres el Dios que nos gobierna. Te hemos dado, Señor, el gobierno de nuestra vida, pero hemos actuado saliéndonos de ese gobierno, haciendo las cosas a nuestra manera. Señor, hoy aceptamos tus propósitos, tus planes y tu voluntad. Nos sometemos a tu reino. Como tú orabas, Señor Jesús, y nos enseñabas a nosotros a orar: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra, en nuestra vida, como se hace en el cielo. Y esa es nuestra humildad. Nos humillamos a hacer lo que tú quieras, hacer lo que tú has dispuesto, hacer lo que es tu deseo. Ayúdanos, Dios. Quita todo, hasta lo profundo allá de nuestro corazón, todo orgullo, toda esa soberbia. Padre, todo ese pensamiento de que ante nada ni nadie inclinaremos la cabeza, sino, Dios, es ser humildes, tirados al suelo ante ti, para que tú nos des la fuerza para vivir esta vida y esa fuerza bajo control para relacionarnos con otros. También perdónanos, Señor, por las veces que hemos hecho daño a otros. Dios, en nuestras casas muchas veces no hemos sido mansos ni humildes. Y hemos atacado y hemos actuado bajo una ira excesiva y destructiva, o a veces hemos sido indiferentes y desinteresados. Señor, danos el equilibrio de un corazón, Padre, dispuesto a caminar en tus propósitos. Señor, danos un espíritu enseñable, deseoso de aprender de las maneras en que tú quieras enseñarnos, a través de quien tú quieras enseñarnos. Ahí está, Señor, la clave para crecer. Un espíritu enseñable, Dios. No nos las sabemos todas,
Aún necesitamos aprender y reaprender. Pero sobre todo, Señor, queremos que tu propósito se cumpla, tus promesas se cumplan, tus planes se cumplan. Y no queremos que sea nuestra terquedad, nuestra obstinación de corazón lo que impida, Dios, que tú lo cumplas, Señor. Tú has prometido esa tierra por heredad a aquellos que son mansos y humildes. Esa herencia que viene por gracia tuya para nosotros. Queremos ver eso en nuestra vida. Yo quiero ver, Señor, eso en la vida de tu iglesia, en cada persona, en cada hombre, mujer, niño en este lugar. Dales la tierra por herencia, pero ayúdanos primero a ser mansos, humildes, sometidos, entregados a ti, con unas relaciones sanas, Señor, donde no andamos defendiéndonos a nosotros mismos o defendiendo nuestro honor, sino que eso lo dejamos en tus manos, Señor, donde actuamos es con amor, con gracia, con misericordia, con bondad. Aun cuando nos paguen mal, aun cuando nos afrenten en este mundo, aun cuando nos ofendan, aun cuando hagan cosas contra nosotros y nuestras familias, Señor, actuaremos con honor, como hijos tuyos, con amor, con gracia y con bendición. Padre, hoy yo bendigo a tu iglesia con esta bendición. La bendición de la humildad y la mansedumbre. Bendigo cada vida, cada corazón, Señor, de tus hijos aquí, de nuestros hijos, Señor, que están allí aprendiendo en la iglesia infantil y en el discipulado de jóvenes. Los bendecimos también a ellos con un espíritu manso y humilde, con un corazón, Señor, Padre, en control. Yo los bendigo, Señor, a cada uno de nosotros nos bendecimos con esta bendición de la humildad, Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar en ello. Bendícenos y ayúdanos a perseverar. Y Padre, que podamos descansar en que nuestra vida está en tus manos, en que no temeremos. Tus promesas son fieles como lo cantábamos hoy. En ti está nuestra esperanza. Por eso podemos estar tranquilos y confiados en esta vida, porque tú nos sostienes, mi Dios. Gracias. Rompe todo orgullo, obstinación de nuestro corazón y trae esa humildad que da tu espíritu, como ese fruto también de tu espíritu en nosotros traer. Y Dios, bendícenos. Esa bendición tuya enriquezca, no añada tristeza, nos dé gozo, plenitud y abundancia en nuestra vida. Dios, gracias. Te adoramos, Dios. Te bendecimos. Tú has sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Tú has sido fiel. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Porque tú eres mi Dios. En ti descanso, en ti reposa mi vida. Gracias, Jesucristo, mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús, porque podemos seguir tu ejemplo, traer nuestros yugos, nuestras cargas, Padre, dejarlas ante ti, recibir a cambio, Señor, tu yugo y aprender de ti que eres manso y humilde de corazón y hallaremos descanso para nuestra alma, Dios. Gracias. Gracias por eso. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Te glorificamos. Te damos la alabanza que tú mereces, Señor. Y en tus manos nos encomendamos a nosotros, nuestras familias, nuestra iglesia. Esta semana que iniciamos está en tus manos, Dios. Y descansamos en que eres bueno. Y confiamos en tu bendición sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.